Espero que estén teniendo un día especial. Es lunes, es comienzo de semana y estamos listos para los retos que este nuevo periodo tenga para nosotros. Hay un lenguaje que hemos aprendido dentro del vocabulario de palabras nuevas que han surgido durante esta pandemia y me refiero a lo que conocemos como lo esencial. Por ejemplo, hay trabajos esenciales como el de aquellos que están en primera fila en los hospitales, en los salones de cuidados intensivos, los que están trasladando pacientes en las ambulancias, los paramédicos, los bomberos, los policías, aquellas compañías o industrias que son esenciales, para la redundancia, para el desarrollo o el continuo crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad y el mantenimiento de lo que nosotros conocemos y estamos acostumbrados, como los supermercados, las tiendas de artículos médicos, etcétera, etcétera. También hemos aprendido que hay una lista de cosas esenciales que no podemos perder de vista en este tiempo dentro de nuestras nuevas tareas. Por ejemplo, el lavarnos las manos continuamente con un jabón especial que mate los gérmenes y las bacterias, de tal forma que evitemos el contagio. Por otro lado, además, hemos aprendido a hablar sobre el distanciamiento, sobre el no estar tan cerca el uno del otro, el tapabocas, etcétera, etcétera, etcétera. A veces estamos tan concentrados en esa nueva realidad que estamos viviendo que de alguna manera perdemos de vista lo verdaderamente esencial. No solamente para sobrevivir esta pandemia, pasar este 2020 que sin duda será recordado en los anales de la historia como un año definitivamente muy particular para la humanidad, sino además esenciales para nuestra vida eterna, para nuestra salvación. El escritor de Eclesiastés dice en el capítulo 1, versículo 14: he observado todo cuanto se hace en esta vida, y todo ello es absurdo, es correr tras el viento. ¿Cuántas veces estamos tan enfocados buscando algo, tan metidos en la necesidad de encontrar eso que estamos buscando, que perdemos de vista que todo el tiempo lo teníamos frente a nosotros, pero estábamos tan preocupados, tan llenos de ansiedad, tan llenos de preocupación, que no mirábamos que lo teníamos enfrente? Algo muy llamativo de los seres humanos es que tenemos la capacidad llamada concentración, enfoque, muy necesaria además y provechosa, pero que a veces nos hace enfocarnos tantos en una cosa que nos olvidamos lo que tenemos a nuestro alrededor y que hay otras personas y otras cosas importantes. Por ejemplo, hay quienes han estado tan enfocados estudiando para un examen que se han olvidado de la fecha y se han presentado un día después o un día antes. O el jugador que está en el medio del partido tan enfocado por darle a la pelota que de repente pierde de vista a qué meta es la que debe apuntar y termina metiéndose un gol en contra. Muchas veces cuando niños estábamos tan enfocados tratando de amarrarnos el zapato bien que al final nos dimos cuenta que nos lo pusimos en el pie equivocado y tuvimos que comenzar de nuevo. Hace algún tiempo atrás, en uno de estos aeropuertos de Estados Unidos, mi esposa y yo estábamos esperando un vuelo para ir a casa y alguien me llamó por teléfono, una persona con la que no hablaba por mucho tiempo, y tuvimos una plática tan amena y tan comunicativa, tan especial, porque no hablaba con mi amigo por mucho tiempo, que se me olvidó totalmente el tiempo. Y si no es porque mi esposa me avisa, hubiéramos perdido el vuelo y hubiéramos tenido que retrasar nuestro regreso a casa. Somos seres curiosos.
¿verdad? Nos perdemos en los detalles, nos entretenemos, nos distraemos al grado que muchas veces hemos decidido tomar un camino y se nos olvida hacia dónde vamos. Este tiempo que estamos viviendo de pandemia es muy particular por eso. Hay tantas cosas en las que debemos enfocar nuestra atención, tantas cosas que antes no eran importantes para nosotros. Cuando vamos al supermercado y vamos de vuelta al automóvil, tenemos que limpiarnos las manos con un desinfectante. Luego tenemos que llegar a casa y limpiar cada paquete, cada artículo. Después limpiar el volante del automóvil, limpiar los llamadores de las puertas, quitarnos nuestros zapatos, en fin, tantas cosas. Y a veces nos enfocamos tanto en esos detalles que son importantes, pero perdemos de vista lo verdaderamente esencial. Y muchas veces, verá, terminamos detrás de una búsqueda inútil, como dice el autor de Eclesiastés. He observado todo cuanto se hace en esta vida y todo ello es absurdo, es correr tras el viento. Es como cuando tenemos una luz láser, un punto de luz láser y hacemos que nuestras mascotas lo persigan, y es una búsqueda inútil y un intento inútil de su parte porque jamás van a poder atraparlo. Muchas veces andamos con tantas cosas en nuestra cabeza que terminamos simple y sencillamente desorientados y perdemos de vista lo que es realmente importante. La gran pregunta es entonces, ¿cómo evitar que eso pase? ¿Cómo no dejar de tener claro lo que es verdaderamente esencial? ¿Cómo no perder de vista el verdadero objetivo? Para hacer eso tenemos que hacer un alto. Tenemos que dejar a un lado la ansiedad, tenemos que dejar a un lado el temor, tenemos que dejar a un lado el sentimiento de pérdida. Necesitamos parar en algún momento y pensar en esto. El escritor del libro bíblico de Eclesiastés, conocido como el predicador o el rey Salomón, se detuvo en este asunto y escribió que todo lo que sucede en este mundo es una vana ilusión, un absurdo total. Es decir, porque hay cosas que pueden guardarnos momentáneamente, pero que no tienen efecto en la eternidad, que es lo verdaderamente importante. Salomón dice una verdad que muchos ponen en duda. ¿Será cierto lo que él dice? Salomón describe de inmejorable forma lo que todos venimos experimentando en este largo camino de la vida y en estos últimos meses del 2020. Dice, es como atrapar el viento. Y en determinado momento de su vida, ya cansado de tanta búsqueda infructuosa, el autor escribe lo siguiente, termina con lo siguiente: consideré todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento y que ningún provecho se saca en esta vida. Eso es Eclesiastés capítulo 2, versículo 11. Si leemos el libro de Eclesiastés por completo, vamos a encontrar que Salomón vivió a lo largo de su vida preguntándose por el sentido de la vida, por la razón de su existir. Una lucha a la que este tiempo de encierro, de cuarentena, nos ha llevado a todos en algún momento a preguntarnos y hacernos y formularnos las mismas preguntas. Él gastó mucho tiempo y dinero construyendo mansiones, conquistando territorios, consiguiendo esclavos y juntándose con buenas y malas compañías, como nosotros sabemos. Pero al final de todo, se dio cuenta que seguía sin saber lo que era realmente importante, lo que era esencial. Una de las tragedias que nos pudiera suceder en este 2020 es llegar al final de todo sin habernos dado cuenta cuál es el propósito de nuestra existencia, cuál es la razón verdadera de nuestra vida.
No fue hasta que llegó al final de sus años y al final de su nutrida experiencia que Salomón descubre que lo más importante en nuestra efímera existencia es agradar a Dios. Al final, todo se resume a esa frase. Lo más importante de nosotros como seres humanos es agradar a Dios. Dice en Eclesiastés 12, 13 y 14, dice, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Y dice lo siguiente, teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es para todo el hombre, pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aun la realizada en secreto. Finalmente adquiere la esencia de la sabiduría. Lo más importante para el ser humano y el propósito supremo de cada uno de nosotros es agradar a Dios con cada cosa que hacemos, aún en medio de esta situación difícil que nos ha tocado vivir. Lo que este rey sabio está diciendo es algo muy serio y muy importante y además absolutamente cierto. Jamás se nos debería olvidar que todos daremos cuenta a Dios acerca de lo que hemos hecho durante nuestra existencia. Nunca, mis queridos hermanos y amigos, debiéramos perder de vista el hecho innegable de que existimos para buscar a Dios, para conocerle, para obedecerle, para honrarle, dándole gloria en todo cuanto hacemos y por todo lo que tenemos que vivir, bueno, malo, triste o alegre. Isaías 43, 7 dice lo siguiente, trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé, dice el Señor. ¿Para qué? Para su gloria, para su nombre, para obedecer su voluntad. En Primera de Corintios, el apóstol contribuye a esta temática diciendo lo siguiente. En conclusión, dice, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Esa es la clave de la victoria y del enfoque, y eso es lo verdaderamente esencial para cada uno de nosotros en nuestra vida, te llames cristiano o no te llames cristiano. Es decir, al final de todo, para cada uno de nosotros, lo más importante es hacer las cosas para Dios. Surge la pregunta, ¿cómo tener claro el camino por el cual debemos ir, sin perdernos en los muchos desvíos existentes, sin caer en algún hoyo mortal? ¿Cómo mantenernos enfocados? ¿Cómo saber que estamos haciendo lo verdaderamente esencial para nuestra vida? No solamente durante este tiempo de pandemia, durante el 2020, sino a lo largo de nuestra vida, y de esa forma asegurarnos que cuando todo acabe aquí en la tierra, finalmente iremos al lugar que nos corresponde. Jesús responde de una manera contundente a esa pregunta. Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, en San Juan 14:6. Es decir, tenemos que mantenernos enfocados en Jesús como lo más importante. ¿Pero qué significa eso? Significa que debemos conocerlo, experimentarlo, no solamente como un Dios histórico o teológico, sino como el Dios que tenemos dentro de nuestro corazón por medio de la fe, sino como aquel de quien hemos recibido el perdón de los pecados por medio de la fe, sino como aquel que guía nuestros pasos diariamente a través de la luz que encontramos en la palabra de Dios. En otras palabras, Él es el modelo a imitar, el único guía seguro en medio de tantas distracciones y extravíos que la vida nos ofrece. Para muchos,
Y tal vez para ti, vivir confiando en un Dios que no se ve ni se puede tocar parece algo complicado. Pero en realidad debes entender que la mayoría de las cosas esenciales en la vida son invisibles para los ojos. Simple y sencillamente el aire que respiramos cada día, el afecto que recibimos de las personas que amamos, la seguridad, la paz, todas esas cosas no podemos verlas, pero son importantes. Es mi oración y es mi deseo que podamos encontrar el verdadero sentido de la vida, dejar de vivir tratando de atrapar el viento y al final siempre terminar con las manos vacías. El camino es sencillo. Sigamos a Jesús. Abramos nuestro corazón para que Él viva dentro de nosotros, para que Él señoree en nuestra vida. ¿Qué piensas? ¿Buscarás finalmente la esencia de la vida, que no es otra que Cristo Jesús? ¿Cuándo empezarás? Seguramente está lleno de dudas, incertidumbres, porque al final te diste cuenta que has estado yendo tras el viento. Pero eso es muy fácil de resolver. En este momento quiero pedirte que cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración. Señor Jesucristo, yo te reconozco como lo más importante en mi vida, en todo el tiempo. Y reconozco que mi propósito final, que mi propósito supremo es encontrarte a ti y seguir tus pasos y obedecer tu voz. Por eso te pido que vengas a mi corazón, que entres a mi ser por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte, bienvenido a la familia de Dios. Dice la palabra que hoy hay fiesta en los cielos porque tú volviste a casa. Dios te bendiga.